El desastre de Chernóbil no solo dejó tras de sí ciudades vacías y paisajes devastados, sino también un legado de secretos ocultos que nadie se atrevió a contar por décadas. Más allá del reactor destruido, más allá de la evacuación y de los niveles de radiación letales, existen objetos que permanecen dispersos entre la zona de exclusión, artefactos que guardan en su interior peligros inimaginables, reliquias de una tecnología que fue creada con un propósito y que ahora constituye una amenaza silenciosa para cualquiera que se acerque sin conocimiento. Al caminar por las ruinas de Pripyat o de los pueblos cercanos, uno no solo se encuentra con casas abandonadas, parques infantiles corroídos o escuelas congeladas en el tiempo. Hay objetos que permanecen como restos de experimentos y equipos de laboratorio, artefactos que alguna vez fueron esenciales para la investigación nuclear o para la operación del reactor, y que hoy, olvidados por la prisa y el miedo, continúan emitiendo un peligro invisible. No se trata de la radiación ambiental, esa que se puede medir y vigilar. Se trata de peligros concentrados, encerrados en pequeñas cápsulas, cajas de metal, dispositivos electrónicos y contenedores de vidrio que pueden liberar dosis letales con un simple error humano. Entre estos artefactos se encuentran medidores obsoletos de radiación, instrumentos de control que contienen componentes radiactivos, fuentes selladas que debían permanecer aisladas pero que con el paso de los años han sufrido deterioro. Algunos de ellos fueron utilizados en experimentos secretos durante la operación del reactor, y aunque hoy son apenas reconocibles, conservan su capacidad de causar daño. Cada objeto es una cápsula del pasado, un recordatorio de que la tecnología nuclear, por muy avanzada que sea, puede transformarse en una amenaza cuando la supervisión desaparece. Los contenedores que alguna vez guardaron combustible nuclear experimental, tubos que contenían isótopos de corta y larga vida, incluso dispositivos que servían para calibrar mediciones críticas, y que ahora yacen olvidados en sótanos, depósitos o terrenos baldíos, son piezas de un rompecabezas mortal. La mayoría de ellos fueron documentados en su momento, pero tras la evacuación masiva y la desorganización inicial, se perdieron registros, mapas y referencias precisas de su ubicación. Esto ha dado lugar a historias de exploradores, científicos y curiosos que encontraron restos de equipos irradiados en lugares inesperados, objetos cuya mera proximidad puede ser letal si no se respetan protocolos estrictos. Algunos de estos artefactos incluso llegaron a formar parte de colecciones improvisadas o experimentos posteriores dentro de la misma zona de exclusión. No fueron destruidos, no fueron removidos de manera sistemática. Permanecieron escondidos detrás de paredes colapsadas, enterrados bajo escombros o protegidos por capas de polvo y vegetación. La mezcla de abandono, curiosidad humana y desconocimiento del peligro ha creado un escenario en el que los objetos no solo son reliquias, sino trampas potenciales, esperando a ser activadas de forma inadvertida. Y el misterio no termina ahí. La propia naturaleza del desastre creó condiciones que han modificado a estos artefactos con el tiempo. Algunos contienen residuos radiactivos que se han concentrado debido a la corrosión, otros han liberado contaminantes que se mezclan con el suelo, el agua y el aire local, y unos pocos se han convertido en cápsulas químicas complejas, productos de reacciones no previstas, que pueden explotar o irradiar de manera impredecible si se manipulan de forma incorrecta. Cada objeto es, por lo tanto, un secreto mortal en miniatura, un recordatorio de que el legado de Chernóbil no se limita a sus edificios y calles desiertas. Explorar estos secretos requiere conocimiento, preparación y respeto absoluto por las medidas de seguridad. Pero la historia de los artefactos abandonados también plantea preguntas inquietantes. ¿Cuántos de ellos permanecen ocultos, aún desconocidos? ¿Qué experimentos o tecnologías perdidas guardan? ¿Hasta qué punto el abandono ha convertido herramientas de investigación en armas silenciosas? La zona de exclusión es un paisaje donde la curiosidad puede ser mortal, y los objetos que antes sirvieron para avanzar en el conocimiento ahora funcionan como recordatorios silenciosos de los límites del poder humano frente a la energía nuclear. Cada artefacto abandonado de Chernóbil cuenta una historia, del exceso de confianza, del olvido, de la prisa por evacuar y de la incapacidad de controlar lo que se creó con tanta energía. No hay fantasmas, no hay mitos exagerados, lo que existe son piezas reales de tecnología letal, escondidas entre escombros y vegetación, esperando en silencio. Y es esa combinación de presencia y abandono lo que las hace verdaderamente perturbadoras. Son objetos que existieron para controlar, medir o proteger, y que ahora controlan y amenazan a quienes se acercan sin saberlo. Entre los escombros de laboratorios y almacenes olvidados, algunos artefactos permanecen como testigos silenciosos del pasado. Tubos de vidrio que una vez contuvieron isótopos radiactivos ahora reposan agrietados, liberando partículas invisibles al aire, invisibles pero capaces de penetrar tejidos y órganos. Los medidores de radiación antiguos, aparatos pesados de metal y cables, yacen oxidados, pero contienen fuentes selladas que aún emiten dosis mortales.
Incluso pequeñas piezas, insignificantes a simple vista, pueden albergar suficiente energía nuclear para causar daño irreversible con un contacto inadvertido. Los depósitos subterráneos de Chernóbil, algunos soterrados bajo metros de tierra y concreto, esconden contenedores que fueron catalogados como no críticos en su momento. Esa clasificación los volvió invisibles para el manejo prioritario durante la evacuación, y su abandono se convirtió en un error silencioso. Con el tiempo, la corrosión, los movimientos del suelo y la humedad han comprometido su integridad, transformando estos relictos de ciencia en trampas potenciales. Una simple apertura sin el equipo adecuado puede liberar radiación concentrada o partículas contaminadas que contaminan cualquier superficie cercana. Algunos de los objetos más peligrosos no son simples contenedores, sino aparatos experimentales utilizados para calibraciones críticas del reactor. Estos instrumentos contenían elementos de alta actividad, diseñados para medir y controlar reacciones nucleares precisas. Tras la evacuación, quedaron dispersos, y la mayoría fueron catalogados como residuos de bajo riesgo, aunque su nivel de peligrosidad se mantenía intacto. Durante décadas, exploradores y científicos que ingresaron a la zona relatan hallazgos de cajas cerradas con símbolos que advertían sobre su toxicidad, pero cuya apariencia externa era anodina. Lo que para el ojo desprevenido parece un simple maletín o una pieza de maquinaria, puede contener suficiente material para causar enfermedad aguda o muerte rápida si se manipula incorrectamente. Aún más inquietante es el hallazgo de artefactos que no formaban parte del reactor ni de su operación directa. Equipos de laboratorio, contenedores de muestras biológicas irradiadas y dispositivos de investigación química y física quedaron dispersos en edificios secundarios, laboratorios de experimentación o instalaciones auxiliares. Algunos de estos objetos contienen isótopos de vida corta, que emiten radiación intensa pero desaparecen en semanas, mientras que otros contienen elementos de vida larga que permanecerán peligrosos durante siglos. Esta mezcla de peligros temporales y permanentes convierte la zona en un espacio donde la amenaza es invisible, pero constante. Las historias de quienes se han adentrado en la zona hablan de encuentros inquietantes, pequeñas fuentes radiactivas halladas bajo escombros, medidores que reaccionan inesperadamente en áreas aparentemente seguras, cristales que al romperse liberan polvo tóxico. Cada objeto parece guardar un secreto propio, un vestigio de la tecnología nuclear que, fuera de su contexto, se vuelve mortal. El abandono convirtió a estos artefactos en un legado silencioso, un recordatorio de que el control humano nunca es absoluto y que la negligencia, incluso temporal, puede dejar una huella letal. Y lo más perturbador es que no hay manera de conocer con certeza la totalidad de estos objetos. La zona de exclusión sigue siendo vasta y en muchos puntos inaccesible. Lo que se encuentra es solo una fracción de lo que quedó, una muestra mínima de un conjunto de elementos que, por décadas, permanecieron invisibles. Cada explorador que pisa estos lugares ignora cuántos artefactos mortales yacen enterrados bajo el suelo, detrás de paredes colapsadas, dentro de depósitos que se pensaron inofensivos. Esa incertidumbre añade un nivel de amenaza que no depende de fantasmas ni mitos, sino de hechos medibles y tangibles, la radiación concentrada contenida en objetos que, por diseño, eran extremadamente potentes. En el silencio de Pripyat y sus alrededores, estos artefactos no emiten alarma. No hay señales audibles, ni luces intermitentes que adviertan del peligro. Solo existe la realidad de su capacidad de dañar, intacta y silenciosa. Cada pieza es un vestigio de la ambición humana, de la confianza en la tecnología y de la interrupción abrupta que convirtió la zona en territorio prohibido. Allí, los objetos que antes fueron herramientas para medir, controlar o investigar, se transformaron en recordatorios de que incluso la precisión puede volverse mortal cuando el entorno falla y la supervisión desaparece. Entre las sombras de los edificios derruidos, algunos artefactos parecen inofensivos, casi domésticos, un carrito oxidado de laboratorio, un maletín metálico cerrado con llave, un frasco etiquetado con símbolos casi borrados por el tiempo. Pero cada uno de ellos puede contener elementos radiactivos concentrados, restos de experimentos que transforman la curiosidad en riesgo. La exposición, incluso breve, puede provocar quemaduras internas, daño celular irreversible o envenenamiento agudo por radiación, y aún así permanecen intactos, desafiando el tiempo y las advertencias que alguna vez los acompañaron. Algunos de estos objetos, debido a su tamaño o peso, fueron trasladados con equipos especiales, y las historias de los trabajadores que los manejaban hablan de procedimientos minuciosos, guantes, blindajes y protocolos que ahora parecen imposibles de replicar por curiosos o intrusos sin conocimiento. Pero lo más inquietante es que el deterioro de los contenedores y de los sellos hace que su peligrosidad sea impredecible. Lo que una vez estuvo confinado y controlado ahora puede liberarse de manera inesperada, liberando partículas radiactivas que se adhieren al aire, al polvo o a cualquier superficie que las toque. Existen también objetos diseñados para manipular energía nuclear de manera directa, fuentes de neutrones,
detectores experimentales y pequeños reactores portátiles que fueron utilizados en ensayos y calibraciones. Estos dispositivos contienen elementos activos capaces de inducir dosis mortales de radiación en cuestión de segundos. Algunos han permanecido en sótanos abandonados, otros bajo escombros colapsados, y un solo contacto accidental puede desencadenar exposición grave. La combinación de desconocimiento, abandono y curiosidad humana hace que incluso hoy, décadas después del accidente, estas reliquias sigan siendo mortales. Además, la vegetación que ha crecido dentro y alrededor de los edificios no disminuye el riesgo. En algunos casos, raíces y humedad han corroído contenedores, liberando partículas radiactivas en microgotas que se dispersan lentamente. La fauna que habita la zona, desde aves hasta roedores, puede actuar como vehículo de dispersión, transportando residuos contaminados a nuevos lugares. Así, los artefactos abandonados no solo representan un peligro local, sino un riesgo difuso, invisible, que puede afectar a quien no respete estrictamente las normas de seguridad y protección. Y lo más desconcertante es la cantidad exacta y la ubicación precisa de estos objetos, desconocidas incluso para muchos expertos. Archivos perdidos, inventarios incompletos y la evacuación apresurada dejaron una enorme incertidumbre. Lo que se ve hoy es solo una fracción de lo que realmente quedó disperso. Esto convierte a la zona de exclusión en un escenario donde lo inesperado es la norma, y donde cada paso dentro de edificios, laboratorios o depósitos abandonados puede acercar a quien entra al contacto con un objeto letal. Los artefactos no emiten advertencias visibles. No hay alarmas, ni indicadores, ni marcas claras que delaten su presencia. Su peligrosidad es invisible, medida solo por equipos especializados. Esto ha dado lugar a relatos de exploradores y científicos que, por mera casualidad, detectaron fuentes activas en lugares donde aparentemente no había peligro. Cada hallazgo es un recordatorio brutal de que la tecnología nuclear, sin supervisión y fuera de contexto, puede volverse mortal incluso décadas después de su creación. En definitiva, los secretos abandonados de Chernóbil no son mitos ni exageraciones. Son objetos concretos, tangibles, dispersos en un territorio donde la curiosidad puede transformarse en peligro mortal. Son reliquias de un pasado que pretendía controlar la energía más potente conocida por el hombre, ahora convertidas en recordatorios silenciosos de que el conocimiento sin cuidado, la ambición sin precaución y la evacuación sin control pueden dejar un legado que sigue matando, aunque nadie lo toque de manera directa. Y entre todos estos artefactos, algunos tienen historias que parecen salidas de un relato de terror real. Frascos con residuos de experimentos que nunca fueron publicados, cajas selladas que contenían isótopos utilizados en calibraciones críticas y pequeños dispositivos que emitían radiación intensa para pruebas internas, ahora reposan olvidados, cubiertos de polvo y óxido. La apariencia de abandono absoluto engaña al observador. Cualquier movimiento indebido, cualquier manipulación sin las precauciones adecuadas, puede desencadenar una exposición inmediata y letal. Hay relatos documentados de científicos que ingresaron a laboratorios aparentemente vacíos y detectaron fuentes radiactivas olvidadas dentro de equipamiento rutinario, balanzas electrónicas, medidores de presión, incluso instrumentos de oficina que contenían componentes irradiados para pruebas de precisión. La concentración de radiación en estos objetos es tal que, si se acercara la mano sin protección, en segundos podrían producirse quemaduras internas graves o síntomas de síndrome de irradiación aguda. Cada artefacto es una cápsula del pasado que, con el tiempo, se ha vuelto peligrosa por sí misma, independiente de su contexto original. No solo los objetos contienen radiación, algunos han sido alterados por décadas de exposición ambiental. La corrosión, la humedad y los cambios de temperatura han comprometido sellos y contenedores, aumentando la posibilidad de fuga de material activo. Fragmentos de vidrio, metal o cerámica liberan partículas invisibles que se adhieren a la ropa, la piel o el pelo, transportando el riesgo a cualquier lugar donde se lleve sin darse cuenta. La amenaza es silenciosa, insidiosa, y muchos de los que exploran la zona subestiman el peligro que yace en lo que parece insignificante. Pequeñas fuentes selladas, tubos de ensayo con residuos de uranio, equipos de medición que contienen plutonio en microdosis, todos ellos representan un riesgo concentrado que desafía la percepción humana. No hay advertencias visibles, y muchas de estas piezas se encuentran en lugares inesperados, detrás de paredes colapsadas, bajo escombros de laboratorios, o escondidos en sótanos olvidados de escuelas y edificios residenciales. La combinación de abandono y desconocimiento crea una amenaza persistente, capaz de afectar incluso a expertos si no se siguen protocolos estrictos de manipulación y monitoreo. La propia naturaleza del desastre contribuyó a la dispersión de estos artefactos. La evacuación apresurada, la falta de documentación completa y el deterioro de los inventarios oficiales hicieron que muchos de estos objetos quedaran perdidos, sin referencia ni control. Décadas después, lo que se conoce es solo una pequeña parte de lo que realmente quedó, un puñado de relatos,
hallazgos casuales y mediciones inesperadas que revelan la presencia de material radiactivo en lugares donde no debería existir. Cada artefacto es, en sí mismo, un recordatorio de los límites del poder humano. Fueron creados para medir, controlar y proteger, pero fuera de su contexto, abandonados y deteriorados, se transforman en trampas mortales. La zona de exclusión de Chernóbil no es solo un espacio vacío, es un archivo silencioso de peligros concentrados, un museo de advertencias que obliga a respetar los límites del conocimiento y la precaución. Incluso hoy, los secretos abandonados continúan desafiando a quienes se atreven a acercarse. Cada hallazgo no solo es peligroso por su radiación, sino también por la incertidumbre que lo rodea. ¿Qué contiene realmente? ¿Cuál es su estado actual? ¿Cuántos objetos como este permanecen ocultos sin que nadie los detecte? Esa combinación de amenaza invisible, concentración letal y desconocimiento absoluto es lo que convierte a los artefactos de Chernóbil en misterios verdaderamente mortales. Y, mientras la zona siga existiendo como territorio prohibido, mientras los edificios sigan en pie y los laboratorios sigan ocultando restos de experimentos olvidados, estos secretos permanecerán activos. No como máquinas que se mueven o aparatos que gritan, sino como objetos estáticos con un potencial silencioso de destrucción, recordando que la tecnología nuclear, incluso cuando parece dormida, nunca pierde completamente su poder y dentro de esa vasta colección de objetos abandonados, algunos destacan por su misterio y peligrosidad. Contenedores que alguna vez alojaron isótopos de vida extremadamente larga permanecen intactos, ocultos bajo capas de polvo y escombros, aparentemente inertes, pero capaces de irradiar a cualquier persona que se acerque sin protección. Las etiquetas originales, que advertían sobre su toxicidad, se han borrado con el tiempo, y los símbolos de peligro apenas son visibles. Para el ojo inexperto, parecen simples cajas metálicas olvidadas, pero la radiación concentrada en su interior sigue siendo letal. Existen también instrumentos de laboratorio que combinaban radiación con elementos químicos altamente reactivos, diseñados para experimentos de precisión en física nuclear. Hoy, esos mismos dispositivos descansan en silencio, esperando que alguien los toque inadvertidamente para liberar dosis mortales. La combinación de radiación y material químico hace que su manipulación sin protocolos pueda desencadenar accidentes incluso más graves que los ocurridos durante la operación del reactor. Algunos artefactos son relictos de experimentos secretos, pequeñas fuentes de neutrones, medidores portátiles de radiación intensa y cristales que contenían trazas de uranio o plutonio. Fueron diseñados para ser manipulados únicamente por personal especializado, con blindajes, guantes y cámaras de contención. Ahora, abandonados y corroídos, son peligros incontrolables, dispersos por edificios, sótanos y almacenes. Cada pieza es un recordatorio brutal de que la tecnología nuclear nunca es inocua fuera de su contexto. Incluso los objetos cotidianos de oficina o laboratorio pueden ocultar riesgos invisibles, balanzas con partes radiactivas, frascos con residuos de experimentos, aparatos electrónicos calibrados con isótopos de corta vida. La apariencia anodina de estos objetos engaña, y su abandono prolongado no disminuye su capacidad de causar daño. Por el contrario, el deterioro y la exposición al ambiente han incrementado la imprevisibilidad de sus efectos, transformándolos en trampas silenciosas que esperan a cualquier intruso que se acerque sin la protección adecuada. Los peligros de estos artefactos no se limitan a la zona de exclusión inmediata. La vegetación y los animales que habitan el área actúan como vectores de dispersión. Partículas radiactivas liberadas de cristales rotos o contenedores corroídos pueden ser transportadas por el viento, el agua o la fauna, extendiendo su efecto más allá de lo visible. Lo que fue diseñado para permanecer controlado ahora se dispersa lentamente, y la amenaza se vuelve difusa, insidiosa y constante. La verdadera inquietud reside en la incertidumbre. No se conoce la cantidad total de objetos abandonados ni su ubicación exacta. Los inventarios fueron incompletos o perdidos durante la evacuación apresurada, y muchas piezas permanecen ocultas bajo escombros, en sótanos sellados o en laboratorios colapsados. La mayoría de los hallazgos han sido por azar o por expediciones controladas con tecnología avanzada, lo que significa que cada explorador o investigador se enfrenta a un riesgo desconocido. Cada artefacto es una cápsula de historia y de peligro. Representa la ambición humana de controlar fuerzas invisibles, la confianza excesiva en la tecnología y el legado de un desastre que todavía sigue activo. Su abandono convirtió herramientas de investigación en amenazas silenciosas, y la zona de exclusión no es solo un territorio vacío, sino un archivo letal de secretos que enseñan una lección inquietante. El poder de la energía nuclear no desaparece con el tiempo, y el descuido prolongado puede transformar la curiosidad en mortalidad. En cada rincón de Chernóbil, cada objeto olvidado habla de aquello que la humanidad no pudo contener. Cada contenedor, cristal o instrumento abandonado es un recordatorio de que la vigilancia debe ser constante, la supervisión inquebrantable y la prudencia absoluta. Porque incluso décadas después,
Estos artefactos siguen activos, no como herramientas de progreso, sino como recordatorios silenciosos del precio que implica subestimar la fuerza que alguna vez se intentó controlar. Y mientras los años avanzan, la naturaleza sigue reclamando lentamente lo que el hombre dejó atrás. Las raíces de los árboles se entrelazan con los escombros de laboratorios y almacenes, perforando contenedores corroídos y liberando lentamente residuos radiactivos que se habían pensado seguros. La humedad y la condensación aceleran la corrosión de metales y sellos, transformando instrumentos inertes en fuentes potencialmente letales de radiación y contaminación química. Cada paso dentro de estos edificios olvidados, cada objeto que se mueve o se toca sin precaución, se convierte en una interacción con la historia más peligrosa, una historia de descuido, de ambición y de poder fuera de control. Algunos de los artefactos más peligrosos permanecen ocultos en sótanos subterráneos, detrás de paredes derruidas o bajo pisos que se hunden lentamente. Tubos de ensayo con restos de experimentos, pequeños reactores portátiles experimentales y fuentes de radiación selladas forman un paisaje de amenazas concentradas, esperando a ser descubiertas. Su presencia es silenciosa, sin alarmas ni señales visibles, y cada contacto accidental puede liberar dosis que resulten fatales en minutos. Incluso expertos con experiencia en manejo de materiales radiactivos han encontrado sorpresas letales, lo que evidencia que el paso del tiempo y el abandono han aumentado la imprevisibilidad de estos artefactos. Algunos objetos conservan registros de su propósito original, etiquetas gastadas, símbolos de advertencia casi borrados, instrucciones que ya nadie puede interpretar completamente. Pero la mayor parte de ellos permanece en secreto, su historia olvidada, su potencial destructivo intacto. Cada artefacto es una cápsula de un pasado que mezcla ciencia y peligro, y su existencia plantea preguntas inquietantes. ¿Cuántos más quedan sin descubrir? ¿Cuántos de estos objetos continúan liberando radiación en lugares que nadie revisa regularmente? La zona de exclusión se convierte así en un espacio donde lo visible es solo una pequeña fracción de lo que realmente es peligroso. Incluso los elementos más pequeños, piezas de maquinaria, fragmentos de vidrio irradiado o componentes electrónicos de laboratorio, poseen capacidad de daño concentrado. El simple hecho de moverlos, de golpearlos o de romperlos puede liberar partículas mortales que se adhieren al cuerpo y a la ropa, transportando el riesgo fuera del área de exclusión. La acumulación de estos peligros convierte a Chernóbil en un museo de amenazas, un espacio donde el abandono no significa seguridad sino potencial letalidad. La historia de estos artefactos no es de fantasmas ni de mitos exagerados, es de realidad tangible y peligrosa. Cada objeto abandonado es testigo de la ambición humana por controlar la energía nuclear y de la fragilidad de esa ambición cuando las circunstancias se tornan incontrolables. Cada hallazgo reciente sirve como recordatorio de que la curiosidad, la improvisación y la ignorancia pueden tener consecuencias mortales. La energía contenida en estos artefactos no desaparece con el tiempo, permanece activa, silenciosa, esperando que alguien, inadvertidamente, desencadene su peligro. Y lo más inquietante es que esta amenaza no se limita a quienes ingresan directamente en los edificios abandonados. La vegetación, el viento y los animales actúan como vectores que dispersan partículas radiactivas y químicos peligrosos. El área aparentemente muerta sigue interactuando con su entorno, haciendo que el peligro invisible se propague de manera impredecible, recordando que el abandono no elimina la amenaza, solo la esconde. Así, los secretos abandonados de Chernóbil siguen cumpliendo su función, no como herramientas de progreso, sino como advertencias vivas. Son lecciones físicas y tangibles de lo que puede suceder cuando el poder, la tecnología y la negligencia se combinan. Cada artefacto olvidado, cada contenedor corroído, cada instrumento antiguo, sigue representando un fragmento de la historia del desastre, un recordatorio silencioso de que la energía nuclear, fuera de control, nunca pierde su capacidad de daño. Y mientras la zona siga existiendo, mientras los edificios permanezcan en pie y los artefactos permanezcan ocultos, Chernóbil seguirá siendo un archivo letal de secretos, un territorio donde la curiosidad puede transformarse en mortalidad, y donde la memoria del desastre se manifiesta en objetos concretos, silenciosos y absolutamente peligrosos. Los artefactos más perturbadores no son siempre los más grandes ni los más visibles. Algunos son pequeños frascos de vidrio con restos de experimentos radiactivos, tubos metálicos de calibración o cápsulas que contenían elementos de alta actividad. A simple vista, parecen insignificantes. Al tocarlos, liberan una amenaza que puede atravesar órganos, alterar células y producir efectos irreversibles en cuestión de minutos. La historia de cada objeto es un recordatorio silencioso de lo que el ser humano fue capaz de crear, y de cómo la negligencia y el abandono pueden convertir la ciencia en peligro puro. La dispersión de estos artefactos ha sido tan amplia que incluso hoy existen lugares dentro de la zona de exclusión donde su presencia se sospecha, pero no se ha confirmado. Edificios colapsados, sótanos inundados, depósitos de equipos deteriorados,
Cada rincón puede ocultar un objeto capaz de irradiar, de envenenar o de destruir. La vegetación, los escombros y los animales contribuyen a su invisibilidad, raíces que perforan contenedores, viento que mueve partículas contaminadas, fauna que transporta residuos a nuevas áreas. El peligro es silencioso, impredecible y constante. Muchos de estos artefactos fueron diseñados para experimentos controlados, calibraciones críticas o mediciones precisas en física nuclear, pero fuera de su contexto son incontrolables. Pequeñas fuentes de neutrones, medidores portátiles de radiación intensa, cristales con uranio o plutonio, cada uno conserva la capacidad de causar daño grave con una mínima manipulación. La combinación de radiación, material químico y deterioro ambiental convierte a estos objetos en trampas invisibles que desafían incluso a expertos. El abandono prolongado de Chernóbil, sumado a la pérdida de registros y la evacuación apresurada, dejó una gran cantidad de artefactos sin catalogar, sin supervisión y sin control. Décadas después, exploradores y científicos aún se enfrentan a hallazgos inesperados, cajas cerradas que contienen fuentes activas, equipos corroídos que siguen irradiando, frascos rotos que liberan partículas invisibles. Cada descubrimiento revela que el peligro no ha disminuido con el tiempo, sino que se ha vuelto más impredecible debido a la falta de mantenimiento y a la interacción con el entorno. El riesgo no es inmediato ni dramático en todos los casos, muchas veces es invisible y gradual. La radiación liberada por estos artefactos puede acumularse, adherirse a superficies, contaminar ropa y equipos, y propagarse fuera de la zona de exclusión si no se toman medidas estrictas. Incluso los elementos más pequeños, aparentemente inocuos, son capaces de producir enfermedades graves, mutaciones celulares y muertes si se manipulan sin conocimiento. Cada objeto abandonado de Chernóbil cuenta una historia de poder, negligencia y olvido. Representa la ambición de controlar la energía más potente que el hombre ha conocido, y como esa ambición, sin supervisión constante, puede volverse mortal. Son secretos que no requieren fantasmas para ser inquietantes, su mera existencia, su silencio y su potencial destructivo son suficientes para provocar temor. Los artefactos mortales abandonados transforman a Chernóbil en un museo vivo de advertencias. Cada hallazgo, cada contenedor corroído o frasco olvidado, recuerda que la tecnología nuclear es perpetua en su peligro. Que el tiempo no disminuye su capacidad de daño, solo aumenta la incertidumbre sobre su estado y su distribución. La zona de exclusión no es un espacio vacío, es un territorio activo de amenazas invisibles, donde la curiosidad puede convertirse en tragedia y donde el legado del desastre continúa, encapsulado en objetos silenciosos, mortales y siempre presentes. Dentro de este territorio, incluso los rincones más inesperados pueden albergar artefactos mortales. Un pasillo colapsado, un sótano inundado o una habitación aparentemente vacía pueden esconder contenedores corroídos, frascos de vidrio quebrados o instrumentos de medición antiguos. La radiación concentrada en estos objetos no se dispersa uniformemente, puede estar localizada en un solo punto, esperando a que alguien lo toque sin protección, y liberar dosis capaces de producir daño irreversible en segundos. La invisibilidad del peligro aumenta la tensión y el riesgo, nada advierte de su presencia, y cualquier error humano puede convertirse en exposición crítica. Existen relatos de equipos olvidados que contienen fuentes de neutrones, cristales con uranio enriquecido, medidores de radiación portátil y frascos con residuos radiactivos de experimentos secretos. Todos ellos fueron diseñados para un manejo extremadamente cuidadoso y controlado, y hoy, fuera de su contexto, representan trampas mortales. Algunos objetos, por su tamaño reducido, son especialmente peligrosos porque pueden pasar desapercibidos, ser manipulados sin sospecha y liberar dosis concentradas de radiación antes de que se detecte el riesgo. El deterioro natural de los materiales ha amplificado el peligro. La humedad, el óxido, el contacto con raíces y escombros han comprometido contenedores y sellos que alguna vez fueron confiables. Lo que estaba protegido, hoy está expuesto, y lo que parecía inofensivo puede liberar partículas radiactivas que se adhieren a la ropa, la piel y los objetos personales, extendiendo el riesgo más allá de la zona de exclusión. Incluso animales y el viento pueden transportar residuos, aumentando la imprevisibilidad de estos artefactos y haciendo que la amenaza se vuelva difusa y constante. La documentación que existía sobre estos objetos fue incompleta, perdida o destruida durante la evacuación, y con el tiempo muchos de ellos quedaron fuera de cualquier control. Hoy se sabe que la mayoría de los hallazgos son accidentales. Exploradores que ingresan a edificios colapsados encuentran cajas, frascos o instrumentos que nadie esperaba. Algunos artefactos emiten niveles de radiación extremadamente altos, lo que puede provocar síntomas inmediatos de enfermedad por radiación. La combinación de abandono, incertidumbre y poder concentrado convierte a Chernóbil en un espacio donde la curiosidad y el descuido son letales. Estos secretos mortales representan un legado silencioso de la ambición humana y de la fragilidad del control sobre la energía nuclear. Cada objeto,
por pequeño que sea, recuerda que incluso lo aparentemente insignificante puede ser mortal. La zona de exclusión no es simplemente un espacio vacío, es un archivo de peligros concentrados, una cápsula de advertencias que obliga al respeto absoluto y a la precaución extrema. La lección es clara. El poder nuclear no se desvanece con el tiempo, y la negligencia prolongada convierte cualquier objeto en una amenaza tangible. Y mientras la vegetación crece, mientras los animales transitan por edificios y terrenos abandonados, mientras los años avanzan y los contenedores se deterioran, estos artefactos continúan existiendo como recordatorios silenciosos de que la energía que alguna vez se intentó controlar no olvida. Cada frasco, cada tubo, cada instrumento abandonado sigue siendo un secreto mortal, un vestigio del pasado que mantiene viva la lección de Chernóbil, que incluso lo que parece dormido puede despertar con consecuencias letales. El peligro de estos artefactos no solo reside en su radiación inmediata, sino en su persistencia. Algunos contienen elementos de vida larga, cuya radiactividad puede mantenerse activa durante siglos, esperando silenciosamente a que alguien los manipule. Lo que para un observador parece un simple contenedor oxidado o un frasco de vidrio roto, puede ser en realidad una cápsula de energía concentrada, capaz de afectar la salud de quien lo toca o incluso de irradiar a un grupo entero si se libera de forma inadvertida. La combinación de abandono, invisibilidad y concentración letal convierte a cada objeto en un recordatorio vivo de la magnitud del desastre. Incluso los instrumentos más pequeños, medidores portátiles de radiación o piezas de equipos experimentales, conservan su peligrosidad intacta. Su presencia es impredecible, enterrados bajo escombros, ocultos detrás de paredes derruidas o mezclados con la vegetación, no emiten advertencias, no hacen ruido, no se muestran. Solo existen en silencio, esperando que un contacto accidental active su amenaza. La experiencia ha demostrado que incluso los científicos más preparados han sido sorprendidos por estas fuentes ocultas, lo que demuestra que la complejidad del abandono y la dispersión de los artefactos supera cualquier previsión humana. Los fragmentos de cristal, metal y cerámica que contienen residuos radiactivos son especialmente traicioneros. Su deterioro puede liberar partículas que se adhieren a la ropa, al cabello, al calzado, y pueden ser transportadas fuera de la zona de exclusión sin que nadie lo perciba. La interacción de estos materiales con el ambiente crea microescenarios de peligro, la humedad puede favorecer la liberación de partículas, la vegetación puede romper contenedores, y los animales pueden dispersar restos contaminados en nuevas áreas. Cada artefacto es, de este modo, un vector silencioso de riesgo, cuya peligrosidad es invisible y persistente. La magnitud del abandono hace imposible conocer con certeza cuántos objetos mortales permanecen ocultos. Las evacuaciones apresuradas, la pérdida de inventarios y la destrucción parcial de edificios dejaron decenas de artefactos fuera de cualquier control. Por cada objeto descubierto hay muchos más que permanecen sin registro, esperando a ser encontrados accidentalmente. Esta incertidumbre convierte a Chernóbil en un territorio donde cada exploración es un encuentro potencial con lo letal, y donde el desconocimiento absoluto es la mayor amenaza. Cada artefacto abandonado es un recordatorio de la ambición humana, de la confianza excesiva en la tecnología y de los límites de nuestra capacidad de control. Fueron creados para medir, controlar y proteger, y hoy se han convertido en trampas mortales. La zona de exclusión no solo guarda la historia de un desastre, sino que conserva vestigios activos de su energía destructiva, fragmentos de tecnología que recuerdan que la negligencia y el abandono prolongado pueden transformar cualquier objeto en una amenaza silenciosa, persistente e implacable. Y así, incluso décadas después del accidente, los secretos abandonados de Chernóbil continúan existiendo, recordándonos que la energía nuclear, fuera de control, nunca se extingue por completo. Cada frasco, cada tubo, cada instrumento olvidado es una cápsula de peligro concentrado, una advertencia silenciosa y tangible de que la curiosidad humana, sin respeto por las precauciones, puede tener consecuencias mortales. La zona de exclusión sigue siendo un territorio vivo de secretos mortales, un archivo tangible de advertencias que permanecen activas, invisibles y letales, a la espera de quienes se atrevan a acercarse. A medida que pasan los años, el abandono prolongado de Chernóbil sigue amplificando la peligrosidad de estos artefactos. La corrosión continúa debilitando contenedores, grietas se forman en frascos de vidrio, y el polvo radiactivo se dispersa lentamente sobre pisos, paredes y escombros. Incluso el simple contacto con objetos que parecen inofensivos puede transferir material contaminado a la piel, a la ropa, e incluso a equipos de protección que no estén adecuadamente calibrados. La amenaza es silenciosa pero persistente, y cada paso dentro de la zona de exclusión es un recordatorio de que el tiempo no disminuye la radiación, solo aumenta la imprevisibilidad de su efecto. Los objetos abandonados también representan un peligro psicológico. La incertidumbre de no saber qué puede estar oculto genera tensión y miedo, y cualquier error humano puede desencadenar consecuencias inmediatas.
Las historias de científicos, exploradores y trabajadores que han detectado fuentes activas en lugares inesperados son numerosas, y muchas veces los niveles de radiación encontrados superan lo que se esperaba. Esta invisibilidad hace que los artefactos sean aún más letales, porque no hay advertencias visuales ni signos audibles. Su peligrosidad solo se manifiesta cuando se interactúa con ellos de manera inapropiada. Algunos artefactos son vestigios de experimentos altamente especializados, fuentes portátiles de neutrones, cristales que contenían uranio o plutonio enriquecido, medidores de radiación de alta sensibilidad. Estos objetos fueron diseñados para ser manejados solo por expertos, bajo protocolos estrictos y con blindaje adecuado. Ahora, corroídos y abandonados, representan un riesgo extremo para cualquier persona que no cuente con el conocimiento y el equipo apropiado. Incluso un movimiento inadvertido puede liberar dosis concentradas de radiación capaces de producir efectos graves en minutos. La interacción con la naturaleza ha añadido otra capa de peligro. Las raíces de los árboles perforan contenedores, la humedad disuelve sellos, y los animales dispersan partículas radiactivas a nuevas áreas. Esto convierte a Chernóbil en un ecosistema donde la radiación no está contenida, sino que se mezcla de manera invisible con el ambiente. Cada objeto abandonado se convierte así en un nodo de riesgo, cuya influencia puede expandirse silenciosamente más allá de lo que se observa a simple vista. La incertidumbre es el elemento más inquietante. Nadie sabe con exactitud cuántos artefactos mortales permanecen ocultos, ni en qué estado se encuentran. La documentación fue incompleta, muchos edificios colapsaron y numerosos objetos fueron perdidos o ignorados durante la evacuación. Por cada artefacto descubierto, hay muchos más que permanecen invisibles, lo que convierte a la zona de exclusión en un territorio donde la amenaza está siempre presente, aunque no se perciba directamente. Cada objeto abandonado de Chernóbil, desde los frascos más pequeños hasta los instrumentos más complejos, es un recordatorio tangible de la fragilidad del control humano sobre la energía nuclear. Fueron creados para medir, proteger y experimentar, pero fuera de su contexto se transforman en peligros silenciosos y letales. La zona de exclusión se convierte así en un museo vivo de advertencias, donde la curiosidad puede costar la vida, y donde el legado del desastre sigue activo en cada objeto olvidado. Y mientras la zona permanezca intacta, mientras los edificios sigan en pie y los artefactos permanezcan ocultos, los secretos de Chernóbil continuarán siendo mortales. No como fantasmas ni leyendas, sino como objetos concretos y activos, capaces de provocar daño real. Cada frasco, cada contenedor, cada instrumento olvidado es una cápsula de peligro concentrado, una advertencia silenciosa de que la energía nuclear, fuera de control, nunca pierde su capacidad de matar, y que la negligencia prolongada puede transformar incluso lo cotidiano en mortal. El peligro de estos artefactos no se limita únicamente al contacto físico directo. La radiación que emiten puede acumularse en el aire, en el polvo o en la tierra circundante, generando un riesgo invisible que se mantiene durante años. Los fragmentos de vidrio, metal y cerámica que contienen material radiactivo pueden liberarlo lentamente, contaminando superficies, suelos y vegetación. Incluso la más mínima perturbación, una brisa, el movimiento de un animal o el paso de un explorador, puede propagar partículas letales a lugares donde nadie las esperaba, extendiendo el riesgo más allá de los edificios abandonados. Algunos artefactos tienen la apariencia de simples objetos cotidianos, un instrumento de laboratorio, un maletín metálico, un frasco con residuos químicos. Sin embargo, lo que parecen ser reliquias inocuas son en realidad cápsulas de energía concentrada. Su manipulación incorrecta puede provocar exposición inmediata, quemaduras internas, daño celular o enfermedad por radiación aguda. La invisibilidad del peligro hace que incluso los expertos deban proceder con extrema cautela, utilizando equipos especializados y procedimientos rigurosos para cada inspección. Además, la degradación progresiva de estos objetos aumenta su imprevisibilidad. La humedad, la corrosión, el contacto con raíces y el paso del tiempo pueden romper sellos y liberar material radiactivo que antes estaba contenido. La naturaleza actúa como agente dispersor, raíces que perforan contenedores, lluvia que transporta partículas contaminadas, animales que llevan residuos a nuevos lugares. La combinación de estos factores convierte a Chernóbil en un territorio donde la amenaza es tanto silenciosa como omnipresente, un ecosistema donde los objetos abandonados siguen activos, aunque invisibles. La historia de cada artefacto es también una historia de la ambición humana y de los límites de nuestro control sobre la energía nuclear. Fueron creados para medir, experimentar y proteger, y su abandono prolongado los transforma en trampas letales. Cada frasco, cada instrumento, cada contenedor perdido es un vestigio tangible de la tecnología nuclear en su forma más peligrosa, capaz de matar silenciosamente, esperando el contacto humano para revelar su verdadero poder. El misterio y la incertidumbre amplifican el terror de estos objetos.
No se sabe con exactitud cuántos artefactos mortales permanecen ocultos, ni en qué condiciones se encuentran. La documentación incompleta y la evacuación apresurada dejaron numerosos objetos fuera de control. La invisibilidad del riesgo amplifica la sensación de amenaza constante. Muchos de los artefactos no muestran signos visibles de peligro, no emiten sonidos, no tienen etiquetas legibles, no se distinguen de objetos comunes del entorno. Su letalidad se activa solo cuando hay interacción humana o cuando el deterioro provoca liberación de partículas. Este silencio convierte a cada exploración en un acto de riesgo, donde la prudencia y la protección son los únicos aliados frente a un enemigo invisible. Entre los hallazgos más preocupantes se encuentran los instrumentos de calibración y los dispositivos portátiles de medición que contenían isótopos de neutrones y uranio enriquecido. Originalmente diseñados para ensayos precisos y bajo protocolos estrictos, estos objetos, fuera de su contexto y con décadas de abandono, pueden irradiar de manera concentrada. Un simple contacto accidental, un golpe o incluso una vibración mínima puede liberar dosis de radiación capaces de causar daño severo e irreversible en cuestión de minutos. El abandono prolongado ha incrementado la imprevisibilidad de los objetos. Contenedores que antes estaban sellados de manera segura hoy están corroídos, frascos de vidrio han perdido su integridad y los instrumentos electrónicos han sufrido deterioro interno. La combinación de factores ambientales y la acción de la vegetación y la fauna hace que cada artefacto pueda comportarse de manera diferente a la esperada. Lo que parecía seguro hace décadas puede hoy ser un riesgo mortal, y los expertos que ingresan a la zona deben actuar con protocolos extremadamente estrictos y herramientas especializadas para minimizar la exposición. La documentación que podría haber permitido un control más efectivo desapareció con la evacuación y el colapso de estructuras administrativas. Como resultado, muchos objetos no tienen registro de existencia, estado o composición, y su presencia solo se revela mediante detección directa de radiación. Esto convierte a Chernóbil en un territorio donde la incertidumbre es constante. Cada hallazgo revela una fracción del peligro real, pero nunca la totalidad. La sensación de misterio y amenaza es perpetua, y la presencia de artefactos mortales abandonados convierte al lugar en un escenario donde la curiosidad puede resultar fatal. Cada artefacto es un testimonio del poder de la energía nuclear y de los límites del control humano. Fueron creados para medir, proteger o experimentar, pero fuera de su contexto se transforman en trampas silenciosas. La zona de exclusión no es simplemente un espacio deshabitado, es un archivo vivo de advertencias, un museo de peligros activos que recuerda que la negligencia prolongada puede convertir incluso lo cotidiano en mortal. Y mientras los años pasen, mientras los edificios permanezcan de pie, mientras la vegetación y la fauna interactúen con los objetos, los secretos abandonados de Chernóbil seguirán activos. Cada frasco, cada contenedor, cada instrumento olvidado es una cápsula de energía concentrada, un vestigio tangible del desastre, recordando que la radiación nunca desaparece, solo se oculta, y que la curiosidad humana, sin respeto por las precauciones, puede tener consecuencias irreversibles. Incluso con el paso de las décadas, los artefactos abandonados de Chernóbil siguen representando un peligro que desafía toda previsión. Algunos han sido enterrados parcialmente por derrumbes o por la acumulación de escombros, mientras que otros permanecen al descubierto, corroídos por la lluvia, la nieve y el sol. La exposición prolongada a los elementos no ha reducido su peligrosidad, por el contrario, ha vuelto impredecible su comportamiento. Los contenedores metálicos, debilitados por la oxidación, pueden abrirse con un simple golpe, liberando residuos radiactivos concentrados que se esparcen instantáneamente en el aire o sobre el suelo. La interacción de estos objetos con la naturaleza genera ciclos de riesgo invisibles. Las raíces de los árboles perforan frascos y tubos de ensayo, liberando partículas que las plantas absorben y distribuyen en hojas y frutos, mientras la fauna local transporta residuos a nuevas zonas dentro de la exclusión. El viento dispersa polvo radiactivo de manera impredecible, y el agua de lluvia arrastra partículas hacia arroyos y charcos, creando microzonas contaminadas que parecen inocuas, pero que concentran dosis peligrosas. Cada objeto olvidado, entonces, no solo representa un riesgo local, sino que se convierte en un núcleo de dispersión que sigue activo mucho más allá de su lugar de origen. Los artefactos más insidiosos son aquellos que no muestran señales de peligro. Fragmentos de instrumentos rotos, pequeños medidores portátiles o restos de experimentos químicos contienen trazas de uranio, plutonio o isótopos de neutrones, capaces de producir daño acumulativo. La radiación liberada puede no manifestarse de manera inmediata, pero con el tiempo afecta células, órganos y tejidos, generando enfermedades graves e incluso fatales. Lo que parece insignificante puede, en cuestión de horas, transformarse en una amenaza letal. Además, la falta de registros exactos sobre la ubicación y el estado de los artefactos aumenta la incertidumbre.
Durante la evacuación apresurada y el colapso administrativo, muchos contenedores quedaron fuera de inventario o fueron olvidados en sótanos, laboratorios y almacenes. Esto convierte a la zona de exclusión en un lugar donde lo que no se ve es tan peligroso, o más, que lo visible. Cada hallazgo es solo una fracción del peligro real, y nadie puede conocer la magnitud completa de los secretos mortales que permanecen ocultos. Cada objeto abandonado es un testimonio del poder de la energía nuclear y de los límites de la supervisión humana. Fueron creados con fines científicos, de medición o experimentación, pero fuera de su contexto se transforman en trampas silenciosas, persistentes y letales. La zona de Chernóbil se convierte así en un archivo vivo de advertencias, un lugar donde la curiosidad puede convertirse en mortalidad, y donde la negligencia prolongada asegura que los secretos abandonados permanezcan activos y peligrosos. Mientras los años sigan pasando, los edificios permanezcan en pie y los artefactos continúen ocultos bajo escombros, vegetación o agua, los secretos de Chernóbil seguirán vigentes. Cada frasco, cada contenedor, cada instrumento olvidado es un recordatorio tangible de que la energía nuclear no desaparece, solo espera ser desencadenada. Los objetos abandonados son advertencias silenciosas, cápsulas de poder letal que siguen activas y visibles solo para aquellos suficientemente preparados para detectarlas. La historia del desastre continúa viva, encapsulada en estos artefactos mortales, recordándonos que la negligencia humana puede convertir lo olvidado en eternamente peligroso. Además de los objetos individuales, existe una dinámica colectiva de peligro. Muchos artefactos abandonados interactúan con su entorno de manera que aumenta la imprevisibilidad de la radiación. Fragmentos de vidrio irradiado, pequeños contenedores corroídos y restos de instrumentos electrónicos pueden desprender partículas que se acumulan en la tierra, en el polvo o en el agua, creando microzonas donde la exposición se concentra sin que nadie lo perciba. Esta dispersión silenciosa convierte a la zona de exclusión en un ecosistema activo de amenazas, donde incluso el simple acto de caminar puede exponer a quienes lo hacen a riesgos invisibles pero letales. La naturaleza ha adaptado sus ciclos al abandono humano. Las raíces de los árboles perforan contenedores, el viento levanta polvo contaminado y la fauna local transporta partículas a nuevas áreas, creando rutas de dispersión que nadie había previsto. Cada artefacto olvidado se convierte así en un nodo de propagación. Un objeto aparentemente estático puede irradiar un área amplia con el tiempo, afectando suelos, vegetación e incluso fauna. La amenaza se vuelve multidimensional y prolongada, afectando no solo a quienes ingresan directamente a los edificios, sino al ecosistema completo que rodea cada hallazgo. Los artefactos más insidiosos son aquellos que parecen inocuos. Un simple tubo metálico, un medidor portátil, un frasco roto o fragmentos de instrumentos de laboratorio pueden contener isótopos activos de larga duración. La exposición a estos elementos, incluso de manera mínima, puede provocar daño acumulativo, mutaciones celulares, enfermedades graves y muerte si no se toman precauciones extremas. Su apariencia común y su ubicación inadvertida los convierten en trampas silenciosas, donde la ignorancia es tan peligrosa como la imprudencia. El abandono prolongado y la pérdida de registros originales amplifican la incertidumbre. Muchos objetos quedaron fuera de inventario o fueron olvidados en sótanos, laboratorios y almacenes. Décadas después, lo descubierto es solo una fracción de lo que permanece oculto, y nadie puede prever el verdadero alcance del peligro que aún persiste. La zona de exclusión se transforma así en un espacio donde la amenaza es constante, invisible e impredecible, y donde cada hallazgo confirma que el desastre sigue vivo en los objetos que quedaron atrás. Cada artefacto abandonado es un recordatorio tangible del poder de la energía nuclear y de los límites del control humano. Fueron creados para experimentar, medir y proteger, pero fuera de su contexto se han convertido en trampas letales. La zona de Chernóbil no es simplemente un área deshabitada, es un archivo activo de advertencias, un museo de objetos mortales que recuerda que la negligencia prolongada convierte lo cotidiano en peligroso. Mientras los años pasen, mientras los edificios permanezcan en pie y la vegetación siga creciendo, estos secretos continuarán existiendo. Cada frasco, cada contenedor, cada instrumento olvidado es un vestigio tangible del desastre, una cápsula de energía concentrada que sigue activa. La radiación no desaparece, solo permanece latente, lista para manifestar su poder letal, y los secretos abandonados de Chernóbil seguirán recordándonos que la curiosidad, sin precaución, puede tener consecuencias irreversibles. Los artefactos abandonados de Chernóbil también representan un desafío para las generaciones futuras. La radiación de larga duración contenida en muchos de estos objetos significa que su peligrosidad no se desvanece con el tiempo. Décadas, incluso siglos, después, siguen siendo capaces de afectar la salud humana y el ecosistema. Esto convierte a cada hallazgo en un recordatorio de que el desastre no terminó con la evacuación, sus efectos permanecen encapsulados en frascos, contenedores y equipos olvidados, actuando como guardianes silenciosos de un pasado que nunca se cerró completamente.
La interacción de los artefactos con el entorno natural crea un ciclo constante de riesgo. El viento y la lluvia dispersan partículas radiactivas liberadas de contenedores corroídos, mientras la fauna local transporta residuos a nuevos lugares, mezclándolos con la tierra y la vegetación. Cada fragmento olvidado contribuye a un escenario impredecible, donde la radiación no está confinada, sino que se mueve lentamente por el territorio. La zona de exclusión se convierte así en un ecosistema donde la peligrosidad está presente, invisible pero persistente, afectando todo lo que toca. El deterioro de los materiales aumenta la imprevisibilidad. Frascos de vidrio agrietados, instrumentos metálicos corroídos y equipos electrónicos degradados pueden liberar su contenido de manera súbita e inesperada. La exposición a estos objetos puede ser inmediata, provocando síntomas agudos de intoxicación por radiación o acumulativa, afectando gradualmente la salud de quienes entran en contacto con ellos. La invisibilidad del riesgo es lo que hace que estos artefactos sean especialmente letales, no advierten de su presencia hasta que es demasiado tarde. La magnitud de la amenaza se ve amplificada por la pérdida de registros y la evacuación apresurada de la zona. Muchos artefactos quedaron fuera de inventario o fueron abandonados sin ningún tipo de control. Décadas después, lo que se descubre es solo una fracción de los objetos aún existentes, y nadie puede determinar con exactitud cuántos secretos mortales permanecen ocultos. Esto convierte a Chernóbil en un territorio donde el peligro está en todas partes y a la vez en ninguna. Cada paso puede acercar al visitante a un artefacto letal que nadie había detectado antes. Cada objeto abandonado es un recordatorio tangible de la ambición humana y de los límites del control sobre la energía nuclear. Fueron diseñados para medir, proteger o experimentar, y hoy, fuera de su contexto, se han transformado en trampas silenciosas. La zona de exclusión se convierte en un museo vivo de advertencias, un espacio donde la curiosidad puede resultar mortal, y donde el legado del desastre permanece encapsulado en objetos que, aunque olvidados, conservan su poder destructivo. La incertidumbre es quizá el elemento más inquietante. Con gran parte de los registros perdidos o destruidos durante la evacuación, no hay manera de saber con certeza cuántos artefactos mortales permanecen ocultos ni en qué condiciones se encuentran. Cada hallazgo es solo un indicio de un peligro mucho mayor, un recordatorio de que la magnitud del desastre sigue presente y que los secretos abandonados de Chernóbil no han disminuido con el tiempo. Estos objetos abandonados son, en última instancia, lecciones silenciosas sobre los límites del control humano y el poder de la energía nuclear. Fueron creados para experimentar, medir y proteger, pero hoy, fuera de su contexto, son trampas letales. La zona de exclusión no es simplemente un espacio deshabitado, es un territorio activo de advertencias, un museo de peligros que recuerda que la negligencia prolongada y la curiosidad sin precaución pueden convertir lo cotidiano en mortal. Mientras los años continúen pasando, mientras los edificios permanezcan en pie y la vegetación siga cubriendo los escombros, estos secretos seguirán activos. Cada frasco, cada contenedor y cada instrumento olvidado es una cápsula de energía concentrada, un vestigio tangible de un desastre que nunca desapareció. La radiación no se extingue, solo permanece latente, lista para manifestarse, y los artefactos abandonados seguirán recordando a todos que la historia de Chernóbil sigue viva en su poder silencioso y mortal. La persistencia de estos artefactos también pone en evidencia la imprevisibilidad de la zona de exclusión. No hay dos hallazgos iguales. Un frasco puede encontrarse intacto en un sótano, otro puede estar partido en dos y liberar partículas al mínimo contacto. Un instrumento de medición puede emitir niveles detectables de radiación solo cuando el entorno cambia, como con la lluvia o el viento. Esta variabilidad hace que cada exploración sea única y peligrosa. La misma acción que es segura en un lugar puede ser letal a pocos metros de distancia. La zona de Chernóbil se convierte así en un territorio donde la incertidumbre es la constante, y donde la letalidad se oculta detrás de lo cotidiano. Los artefactos abandonados actúan como cápsulas del tiempo, preservando la energía de un pasado que nunca se cerró completamente. Cada frasco, contenedor o instrumento olvidado es un recordatorio tangible de la magnitud del desastre nuclear, y de cómo la interacción humana con fuerzas invisibles dejó vestigios activos que continúan impactando el presente. La energía contenida no se degrada rápidamente, permanece concentrada y letal, y la falta de control hace que incluso décadas después, la amenaza siga siendo real. El deterioro ambiental incrementa la imprevisibilidad. La oxidación de los metales, la humedad que permea los frascos, el contacto de raíces y la acción de animales generan liberaciones inesperadas de radiación. Cada objeto puede transformarse en un punto de exposición súbito, capaz de irradiar el entorno inmediato con efectos inmediatos o acumulativos sobre la salud. Lo que parecía seguro hace años hoy puede ser mortal, y la invisibilidad del riesgo aumenta la tensión y la vulnerabilidad de quienes se aventuran en la zona. La dispersión silenciosa de partículas radiactivas convierte a la zona en un ecosistema donde la amenaza se mueve y persiste. El viento transporta polvo,
la lluvia arrastra residuos hacia suelos y arroyos, y la fauna dispersa fragmentos contaminados a lugares donde nadie los espera. Esto significa que la peligrosidad no está confinada a los objetos mismos, se extiende a su alrededor, afectando a un área mucho más amplia de la que se percibe visualmente. Cada hallazgo, por pequeño que sea, se convierte en un núcleo de riesgo que puede impactar a seres humanos y animales mucho más allá de su ubicación original. La incertidumbre es un enemigo constante. Con gran parte de los registros destruidos o perdidos durante la evacuación y el abandono, nadie puede determinar cuántos artefactos mortales siguen ocultos ni cuál es su estado real. Cada descubrimiento es solo una fracción de la verdad, un indicio de un peligro mucho mayor que permanece invisible. Esto convierte a Chernóbil en un territorio donde la curiosidad es peligrosa, y donde la historia del desastre continúa activa en cada objeto olvidado. En última instancia, cada artefacto abandonado es un recordatorio de los límites de la ambición humana y del poder latente de la energía nuclear. Fueron creados para medir, experimentar y proteger, pero fuera de su contexto se han transformado en trampas letales. La zona de exclusión no es solo un espacio vacío, sino un archivo activo de advertencias, un museo de objetos mortales que demuestra que la negligencia prolongada puede convertir lo cotidiano en peligroso. Cada frasco, contenedor e instrumento olvidado sigue siendo un vestigio tangible de un pasado que permanece activo, recordando que la energía nuclear no desaparece, solo espera, silenciosa y letal, su oportunidad de manifestarse. La permanencia de estos artefactos también revela cómo el tiempo amplifica la peligrosidad del olvidado. Lo que décadas atrás podía considerarse un riesgo controlado hoy se ha transformado en una amenaza impredecible. Contenedores corroídos liberan partículas que se adhieren al suelo y a la vegetación, frascos de vidrio resquebrajados esparcen polvo radiactivo, e instrumentos electrónicos degradados pueden emitir radiación en picos inesperados. La zona de exclusión se convierte así en un espacio donde la letalidad no solo persiste, sino que se multiplica silenciosamente, recordando que la historia del desastre sigue viva en cada fragmento abandonado. El contacto con estos objetos, incluso de manera mínima, puede tener consecuencias inmediatas o acumulativas. Fragmentos de cristal, metal o cerámica, pequeñas cápsulas de energía nuclear, son capaces de irradiar dosis peligrosas que afectan tejidos, órganos y células. La exposición puede ser inmediata, provocando síntomas graves de intoxicación por radiación, o prolongada, con efectos que solo se manifiestan con el tiempo. Su invisibilidad y su distribución aleatoria hacen que cualquier exploración sea un acto de riesgo extremo, donde la seguridad depende del conocimiento, la cautela y la protección especializada. Los elementos naturales amplifican la dispersión y la imprevisibilidad de estos artefactos. La vegetación crece sobre escombros, raíces perforan contenedores y liberan residuos, y los animales transportan partículas a nuevas zonas de manera inadvertida. El viento y la lluvia actúan como vectores silenciosos, trasladando polvo radiactivo y fragmentos contaminados a lugares donde nadie espera encontrarlos. Lo que parece un espacio seguro puede convertirse, en cuestión de segundos, en un escenario de exposición letal, demostrando que la zona de exclusión es un ecosistema activo de peligro latente. La falta de registros y la evacuación apresurada aumentan la incertidumbre. Muchos objetos quedaron sin inventario o fueron olvidados en sótanos, laboratorios y almacenes. Décadas después, los hallazgos conocidos son solo una fracción de los secretos que permanecen ocultos. La magnitud del peligro sigue siendo desconocida, y cada artefacto descubierto refuerza la idea de que la amenaza de Chernóbil no ha desaparecido, sino que persiste en los objetos que quedaron atrás. Cada artefacto abandonado es un testimonio del poder de la energía nuclear y de los límites del control humano. Fueron creados para medir, proteger o experimentar, pero hoy, fuera de su contexto, se han convertido en trampas silenciosas y persistentes. La zona de Chernóbil no es simplemente un territorio deshabitado, es un archivo vivo de advertencias, un museo de peligros que recuerda que la negligencia prolongada convierte lo cotidiano en mortal. Mientras los años sigan pasando, mientras los edificios permanezcan en pie y la vegetación siga creciendo, los secretos de Chernóbil seguirán activos. Cada frasco, cada contenedor y cada instrumento olvidado es una cápsula de energía concentrada, un vestigio tangible de un desastre que nunca desapareció. La radiación no se extingue, solo permanece latente, lista para manifestarse, y los artefactos abandonados continúan recordando que la historia de Chernóbil sigue viva en su poder silencioso y mortal con el paso del tiempo. La zona de exclusión de Chernóbil se ha convertido en un testimonio silencioso del poder y la peligrosidad de la energía nuclear cuando queda fuera del control humano. Cada objeto abandonado, cada frasco, cada contenedor, cada instrumento olvidado, representa un peligro activo, invisible y persistente, que desafía toda previsión y recuerda la fragilidad de nuestra comprensión frente a fuerzas tan poderosas. Estos artefactos no solo guardan radiación, guardan historias, advertencias y el legado de un error que continúa afectando el presente y el futuro.
El abandono prolongado ha transformado a la ciudad y a sus alrededores en un ecosistema de riesgos donde la naturaleza y la negligencia humana interactúan para mantener viva la amenaza. Árboles, raíces, agua, viento y fauna dispersan partículas radiactivas, convirtiendo a cada fragmento olvidado en un nodo de contaminación que puede irradiar más allá de lo que los ojos pueden ver. Cada explorador, científico o curioso que se adentra en este territorio enfrenta la incertidumbre absoluta. No hay manera de conocer todos los artefactos que aún existen ni la magnitud exacta de su peligrosidad. Pero más allá del peligro físico, estos objetos encapsulan una lección universal sobre los límites del poder humano. Fueron creados para medir, experimentar y proteger, pero su abandono prolongado los ha transformado en recordatorios mortales de que incluso la curiosidad y la ambición científica deben ir acompañadas de responsabilidad y precaución. Cada artefacto es un vestigio tangible de la capacidad destructiva que yace latente, esperando, silenciosa, su oportunidad de manifestarse. En última instancia, los secretos abandonados de Chernóbil son un recordatorio eterno de que el desastre no se limita a la historia que se cuenta, continúa vivo en cada objeto olvidado, en cada rincón contaminado, en cada partícula radiactiva que permanece en el aire, el suelo y el agua. La energía nuclear, tan poderosa como peligrosa, sigue siendo un poder latente y exigente de respeto. Y así, Chernóbil se mantiene como un monumento silencioso y mortal, un lugar donde los secretos olvidados nunca pierden su capacidad de impactar, donde el pasado y el presente convergen en un recordatorio ineludible. La negligencia humana puede transformar lo cotidiano en eternamente peligroso, y la curiosidad sin precaución puede tener consecuencias irreversibles. Los artefactos permanecen allí, silenciosos y letales, y con ellos, la advertencia más importante de Chernóbil, que la historia del desastre no termina con la evacuación, sino que sigue viva en cada objeto olvidado, recordando que el respeto, la prudencia y la memoria son las únicas formas de protegernos de los secretos que la humanidad misma dejó atrás.